Jesús. Queremos predicar esta tarde un tema bajo el título El llanto de Jesús. El llanto de Jesús. ¿Cómo se llama el mensaje? El llanto de Jesús. Amén. El texto está en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Lucas capítulo 19, versos del 41 al 44. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estamos ante el evento conocido como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y como ustedes saben, el Señor hizo su entrada montado en un pollino hijo de asna, sí, en un burro. El Señor hizo su entrada a Jerusalén. Y había un significado en esto, hermanos. Cuando algún rey entraba a una ciudad montado en un caballo, significaba que su reinado era un reinado de guerra. Pero si entraba montado en un burrito, significaba que su reinado era un reinado de paz. Y eso lo podemos encontrar en Adonías, uno de los hijos del rey David. Cuando David estaba muy anciano ya, este Adonías, un hijo de David, trató de ser rey sobre Israel. Y la Biblia dice que se consiguió carros de caballo y gente que corriesen delante de él y que proclamaran que él era el rey. Pero David no lo había escogido a él como el próximo rey, era Salomón. Y cuando los grandes de David se enteraron de este asunto, le dijeron: ¿pusiste tú a Adonías como rey? Dice: no. Entonces unge a Salomón. Y David da órdenes a los grandes del reino para que ungieran a Salomón, y dijo: y móntenlo en mi mula. Así dijo David, significando que el reinado de Salomón era un reinado de paz. Y ciertamente su nombre significa pacífico, y fue un reinado de paz. Así que Jesucristo entró a Jerusalén en un burro, porque él era aquel niño profetizado por Isaías, cuyo nombre significaba admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Alabado sea Dios. Y en su reino hay paz para siempre. Así que, por otra parte, Jesús, mis amados hermanos, entra a Jerusalén montado en ese pollino de asna, porque estaba cumpliendo una profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Era una profecía mesiánica, de tal manera que Dios esperaba que cuando Jerusalén viera que Jesús entraba a ella montado en un burrito, era una señal
de que ese personaje era su Mesías, era el rey. Porque dice, tu rey vendrá a ti, dice la profecía, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que era una señal. Y cuando Jerusalén viera esto, tenía que entender, los maestros religiosos tenían que entender cuando vieran esto, este es el Mesías, este es el rey. Pero no fue así. No fue así. A pesar de que una multitud estaba con Cristo, a pesar de que esa multitud, dice la Biblia, que ponía las mantas en el camino para que Jesús pasara y cortaban las ramas de los árboles y también la ponían para que pasara. Y a pesar de que ellos estaban alabando y diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. A pesar de todo esto, sin embargo, encontramos que los fariseos le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos. Dile a ellos que se callen. Y yo te digo, esa es la voz del diablo. Cada vez que yo veo a alguien en la congregación que está la alabanza andando, la gloria cayendo, y ellos así, yo digo, el diablo los tiene atados. Si el gozo del Señor está en tu corazón, tiene que expresarse. Los discípulos estaban alabando a su rey. Pero los fariseos dijeron, reprende a tus discípulos y diles que se callen. Mis amados, como si esto fuera poco, Jerusalén no le dio la bienvenida a su rey. No se la dio. No recibió a su Mesías. Mateo capítulo 21, verso 10. Mire la reacción de Jerusalén. Mire, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea, ese que viene con alboroto, ¿quién es ese? Y la gente decía, no, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es de un pueblito allá, un medio alborotador por ahí. A nadie sin importancia. Ese fue el recibimiento que Jerusalén le dio. ¿Quién es este? Asimismo pasó, amados hermanos, cuando Cristo nació y vinieron unos magos del oriente a Jerusalén. Y ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice la Biblia, amados hermanos, que oyendo esto el rey Herodes se turbó, pero escuche, y toda Jerusalén con él. En otras palabras, Jerusalén nunca le dio la bienvenida a Jesús. Nunca recibió a su rey, jamás. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por esa razón, cuando Jesús entra en aquel burrito y está en lo alto mirando la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que Jesús comenzó a llorar. Comenzó a llorar el Señor. Y lloró al ver la indiferencia de la gente. Lloró al ver la dureza del corazón de la gente. Lloró al ver cómo rechazaron lo que era para su bien. Lamentablemente en el día de hoy muchos hacen lo mismo. Lo mismo que hizo Jerusalén, aquella ciudad, los habitantes de aquella ciudad. Hoy en día hay muchos que lo hacen. Rechazan lo que es para su paz. Rechazan lo que es para su bien. Y yo quiero decirte, Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Jesucristo es la paz que tanto tú has anhelado. Jesucristo es el Rey que te puede salvar. Rechazar a Jesús trae consecuencias muy graves.
Desconocer cuando Dios te está visitando trae consecuencias muy graves a tu vida. Por eso Jesús lloró. Porque él sabía las consecuencias de aquel rechazo. Y esta historia, amados hermanos, está registrada en la Biblia para que usted no cometa el mismo error que hizo Jerusalén, menospreciar el tiempo de su visitación. La Biblia dice que en medio de toda aquella alegría de los discípulos de Cristo, una multitud que venía alabándole, en medio de toda aquella alegría, de repente Jesucristo comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y no era la primera vez que Jesús lo hacía, hermanos. El Señor lloró frente a la muerte de su amigo Lázaro. En aquella circunstancia tan solemne, Jesús lloró, dice la Biblia. En Juan capítulo 11, versículo 32, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Los judíos reconocieron que aquellas lágrimas de Cristo eran la expresión de su amor. Aquellas lágrimas estaban diciendo cuánto Jesús amaba a su amigo. Y es impresionante saber, amados hermanos, cómo Jesús se estremece y se conmueve al ver nuestro dolor. Me fortalece mucho saber que Jesús llora también conmigo. Me da mucho aliento saber que Él se identifica con mi dolor al punto de llorar. Y eso me dice algo. Jesús me ama. Jesús te ama. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Jesucristo tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. Él es un Dios de compasión. Él conoce la situación por la cual tú estás atravesando en el día de hoy. Y Él es capaz de derramar lágrimas juntamente contigo. Y yo te digo que hay una promesa gloriosa en la Biblia. En el día final, todos sus discípulos, cuando estemos delante de Él, la Biblia dice que Él mismo va a enjugar todas nuestras lágrimas. La Biblia registra otra ocasión en que Cristo lloró. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia dice que cuando él oraba, dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así oraba Cristo. La pregunta es, ¿por qué o por quiénes rogaba Cristo? El mismo Jesús responde esta pregunta en Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo no solamente rogaba ante Dios el Padre por sus discípulos,
Cristo rogaba por todos aquellos que un día iban a creer en Él por la palabra de sus discípulos. En otras palabras, Cristo rogó y lloró por ti y por mí, para que tú y yo creyéramos y para que fuéramos uno. De manera que toda persona, amados hermanos, que se arrepiente y cree en Jesús, ha sido fruto de las lágrimas de Cristo. Y tú y yo deberíamos imitar el ejemplo de Cristo. Tú y yo deberíamos orar de esa manera. No escucho mucho amén, pero bueno. Tú y yo deberíamos orar de esta manera. Tú y yo deberíamos llorar ante Dios por aquellos que se pierden, por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que pudiendo estar hoy aquí no están, sabiendo que queda poco tiempo ya para la venida de Cristo y están jugando no con Dios, con sus almas. Deberíamos llorar ante Dios por ellos. Deberíamos suplicarle a Dios. En vez de perder el tiempo en redes sociales, quiero animarte a que tú estés de rodillas como Cristo lo hizo por ti, que tú estés de rodillas ante el trono de Dios llorando por las almas. Aleluya. Esas lágrimas que derramó Cristo eran lágrimas de amor. Los judíos decían, mirad cuánto le amaba. Cristo nos ama. Pero cuando Cristo vio a Jerusalén, dice la Biblia, comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y ahora Jesucristo no estaba llorando por un amigo. Ahora Jesús no estaba llorando por sus discípulos, ni por aquellos que iban a creer en Él. No, ahora Jesús estaba llorando por gente que le iba a rechazar. Estaba llorando por gente que claramente eran sus enemigos. Estaba llorando Cristo por gente que no le amaba. Y yo no sé usted, pero a mí eso me habla del gran amor de Jesús. Eso me habla a mí, amados hermanos, esas lágrimas de Cristo me hablan de la profunda compasión que Jesús tiene por todos nosotros. Pero también me habla de algo más. Eso me habla del corazón absolutamente puro de Cristo. Porque normalmente, amados hermanos, usted y yo lloramos por nuestra familia, lloramos por nuestros hermanos en Cristo, lloramos por algún amigo, pero no lloramos por aquellos que son nuestros enemigos. Pero no lloramos por aquellos que nos rechazan. No solemos llorar por aquellos que se han levantado contra nosotros. Y es que se necesita un corazón puro como el de Cristo para poder amar a los enemigos. Hace falta un corazón puro como el de Cristo para poder perdonar todas las ofensas de aquellos que están contra nosotros. Se requiere un corazón puro como el de Cristo, amados hermanos, para llorar por aquellos que abiertamente nos rechazan. Y la buena noticia es que se puede tener un corazón puro como el de Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, si tú eres de Cristo, tú tienes que tener la capacidad de amar como Cristo, de perdonar como Cristo, de llorar por los perdidos como lo hizo Jesús. Aleluya. Así que una de las evidencias de que tú eres de Cristo
es que tienes la capacidad de llorar por los que se pierden y de amar a los que te rechazan. Si eso no está en ti, es una señal roja que dice que tú no eres de Cristo. Aquellas lágrimas de Cristo por Jerusalén, hermanos, no fueron las mismas lágrimas que él derramó por su amigo Lázaro que estaba muerto. No eran igual. Aquellas lágrimas que el Señor derramó por Lázaro fueron lágrimas silenciosas. Fueron lágrimas que corrían por su mejilla. Él estaba conmovido y las lágrimas corrían por su mejilla. Y los judíos se dieron cuenta y dijeron, mira cómo le amaba. Alabado sea Dios. Pero no fue así cuando él estuvo frente a Jerusalén y vio aquella ciudad. No fue así. El lloro de Jesús en esta ocasión fue diferente. Fue un llanto audible y fue un llanto clamoroso. En otras palabras, Jesucristo comenzó a gritar, hermanos, llorando desesperadamente por esa ciudad. Esas lágrimas expresaban un dolor diferente. Expresaban el dolor de saber que esas personas se iban a perder para siempre. Yo no sé si eso le habla a usted del amor de Jesús. Aquellas lágrimas expresaban el más profundo dolor de Cristo, porque sabía que estas personas habían desechado el día de su salvación y que ya no había más oportunidad para ellos. Escuche usted las palabras de Cristo en Lucas 19:41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios los había visitado. Era su día. Pero ellos no lo entendieron así. Aquellos 3 años y medio que Jesús estuvo entre ellos, era su día. Pero ellos lo rechazaron. Nunca nación alguna experimentó tantos milagros como Israel cuando Cristo caminó entre ellos. Pero no les importó. Dios mismo caminó entre ellos. Dios mismo, hecho carne, fue su maestro, le habló la palabra a ellos. El verbo de vida, la palabra de vida encarnada, les habló la palabra. Era su día. Era su tiempo de visitación. Pero ellos lo rechazaron. Israel no entendió que al rechazar a Cristo, estaban cumpliendo las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Israel despreció su día. Despreció lo que era para su paz. Por eso Cristo lloró. Era un llanto audible. Era un llanto clamoroso. Era el llanto de saber que había pasado el día determinado por Dios para que ellos se salvaran. Y las palabras que Cristo pronunció bajo ese llanto eran palabras entrecortadas por las lágrimas. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Qué triste saber que alguien se va a perder para siempre por la dureza de su corazón. Qué triste saber que una persona rechazó la última oportunidad que tenía. Es como si un médico le dijera a alguien, ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Tienes que dejar de fumar ahora si quieres vivir. Y esa persona, por su terquedad de corazón, sigue fumando. Y llega un momento en que se le presenta un evento en su cuerpo y ya no hay solución. Eso fue lo que hizo Jerusalén, pero multiplicado por 1000. Porque aquel rechazo a su rey, a su Mesías, significaba no solo la destrucción física de ellos, significaba que su alma se perdería para siempre en el infierno, pues solamente en Cristo hay salvación. Y yo te digo, mi amigo, mi amiga, no cometas el mismo error que hizo Jerusalén. Si Cristo está tocando tu puerta, si Él te está visitando, no endurezcas tu corazón. Aprovecha lo que es para tu paz. Hay un tiempo donde Dios te visita. Hay un tiempo donde Él envía gente para predicarte. Ese es tu día. Ese es tu día. No lo rechaces. No lo rechaces. Porque es el día de tu salvación. Aprovecha esa oportunidad y arregla tus cuentas con Dios. Hay gente que dice, están jugando con Dios. Yo digo, no, no, no. Con Dios nadie juega. Están jugando con sus almas. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y yo te digo, este es el día de tu paz. Este es el día en que Dios te está visitando. Jerusalén rechazó su día,
Cuando rechazaron a Cristo, rechazaron el día de su paz, lo que era para su paz. Y ahora Cristo les profetiza que vendrían días donde sus enemigos se iban a enseñorear de ellos. Lucas 19, 43, 44 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y todo esto lo dijo Cristo llorando. Llorando con un gran clamor. Como decimos, a lágrimas vivas. Porque tenemos que entender una cosa. A Cristo no le da placer que el impío se pierda. A Cristo le produce un profundo dolor ver cómo las gentes son destruidas cuando pueden experimentar la paz. Al Señor le produce dolor ver cómo los matrimonios se destruyen, ver cómo los jóvenes se hunden en las drogas, ver cómo las jovencitas se corrompen en pornografía porque rechazaron lo que era para su paz. Pero peor aún, a Cristo le duele profundamente ver cómo millones pierden su alma en el infierno porque despreciaron el día en que Dios los visitó. Y mucha gente le echa la culpa a Dios cuando viene el día malo. Pero se olvidan de cuántas veces fueron visitados por Dios y ellos le rechazaron. Pusieron por encima de Dios cualquier cosa de aquí abajo. Como pastor, yo le puedo contar innumerables justificaciones que los seres humanos ponen para venir a congregarse. Si no fuera por lo serio que es este asunto, daría risa muchas de las cosas que la gente dice. No, es que tuve que hacer, inventan cada excusa. Y no es que estén, repito, jugando con Dios, es que están jugando con sus almas. Sí, viene el día malo y se vuelven. Y si Dios es tan bueno, y si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cuántas veces Dios tocó tu puerta? ¿Y cuántas veces Dios te habló y lo rechazaste? Eso le pasó a Jerusalén. En Lucas 13, 34 al 35, Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La profecía de Cristo se cumplió al pie de la letra, porque su palabra tiene cumplimiento. Sean sus promesas o sean sus advertencias, todo tiene cumplimiento. En el año 70, dice la historia, el general romano Tito sitió a la ciudad de Jerusalén.
El hambre que pasaron fue tan extrema que cuenta la historia que las madres se comieron a sus propios hijos pequeños. Y cuando la ciudad cayó, literalmente los romanos la arrasaron. Mataron cerca de 600,000 judíos. La ciudad fue quemada totalmente. El templo fue completamente destruido y tal como dijo Cristo, no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida. Las mujeres fueron violadas. Las mujeres fueron violadas. Y absolutamente todos los que quedaron vivos fueron vendidos como esclavos. Cristo dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Israel estuvo esparcido por toda la tierra por cerca de 1900 años. Los judíos fueron rechazados en todas partes donde fueron. Hasta un holocausto sufrieron ellos de parte de los nazis. Cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados cruelmente en los campos de concentración de los nazis. Y apenas el 10 de mayo de 1948 fue que se les permitió volver a su tierra. 75 años han pasado y todavía ellos no han podido disfrutar de paz porque rechazaron lo que era para su paz. ¿Y qué hizo Jerusalén con su rey? Lo crucificaron. Cuando Cristo iba cargando el instrumento de muerte de aquella cruz, la Biblia dice que algunas mujeres estaban llorando y haciendo lamentación por él. Y realmente estas mujeres no estaban entendiendo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Lamentaban por él cuando debían lamentar por ellas y por sus hijos. Escuche lo que Cristo le dijo a esas mujeres. Lucas 23, 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Para agravar el asunto, Israel le había dicho a Pilato, su sangre, o sea, la sangre de Cristo, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El destino de ellos estaba sellado, hermano. Y ese árbol seco era Israel. Y todos sabemos lo que ha sufrido Israel por rechazar a su Mesías. Y lo que todavía está profetizado sobre ese pueblo, hermano, es aún más terrible. La pregunta es, ¿cuándo parará la desolación de este pueblo? Cuando Cristo regrese en su segunda venida y entonces ellos lo reconozcan como su rey. Mi amigo y mi amiga que estás aquí, quizás tú te has preguntado, ¿cuándo terminará mi angustia? Terminará
en el justo momento en que tú te arrepientas de todos tus pecados y recibas a Cristo como el Rey de tu vida. Cuando te rindas a Él. Mis amados, yo te digo, Dios todavía sigue visitando a su pueblo. Dios sigue visitando al hombre para salvarlo. Dios no ha cambiado. Él sigue visitando esta tierra para salvar a los hombres. Tú debes de entender que a ti Dios te está visitando. Te está hablando Dios de muchas maneras. Yo quiero decirte, hoy es tu día. Hoy es tu día. Jesucristo es el príncipe de paz. Él trae la paz que tú necesitas. Pero ese tiempo de visitación no es para siempre. Hay un límite. Hay un límite. En otras palabras, el día que tú menos esperes, esa gran oportunidad de Dios, ese tiempo de visitación de Dios puede terminar. Para Jerusalén terminó un día. Para ti también puede terminar ese tiempo en que Dios te visita. Y yo te digo, tú puedes escoger hoy. Y tú puedes ser como aquella multitud que tendía las ramas delante de Cristo y alababa a Jesús y lo recibió como el Rey y decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. O tú puedes hacer como Jerusalén que decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero un profeta ahí de Galilea. Yo te digo, Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Jesucristo es la paz que tanto tú has anhelado. Jesucristo es el Rey que te puede salvar a ti. Y como es habitual, hermanos, yo quiero terminar esta prédica con dos llamados. En primer lugar, a los discípulos de Cristo que están aquí. Yo no sé cuántos discípulos de Cristo hay aquí, pero yo quiero hablarle ahora a los discípulos de Cristo que están aquí. Yo quiero animarte, si tú eres discípulo de Cristo, yo quiero animarte a que tú ores como Cristo oraba por los perdidos. A que tú ofrezcas ruegos, súplicas con llanto de tu corazón delante de Dios por aquellos que se pierden, para que puedan creer, para que se puedan salvar. Y te animo a que tú prediques la palabra, porque Cristo dice, yo ruego no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces es necesario llevar la palabra. El domingo pasado hablamos acerca de esto, predica el evangelio, y un grupo dijo, yo quiero predicar el evangelio, y Dios permita que tú lo hayas hecho y lo sigas haciendo, que prediques el evangelio, que lleves la palabra, pero ora por esas personas. Derrama tu corazón delante de Dios por esas personas. Llora como Cristo lo hizo por ti. Y hazlo porque tú no sabes el día en que se acabe la oportunidad de Dios. No lo sabes. Hoy Dios está visitando, pero no sabemos cuándo se cierra esa puerta. Por eso es urgente este llamado. Por eso quiero animarte a que hagas estas cosas que Cristo hizo. Si tú eres un discípulo del Señor. En segundo lugar, quiero hablar a los amigos que están aquí y que todavía no se han entregado a Cristo. Yo te digo algo. Dios te trajo hoy aquí para que tú sepas una gran verdad. Tu día se está acabando. Wow, pero qué triste lo que usted dice. No, al contrario, es una gran verdad. Tu oportunidad
se está acabando. El Señor te ha visitado por mucho tiempo y tú lo sabes. Tú sabes que Dios te ha hablado. Tú sabes que Dios te ha enviado gente. Tú lo sabes. Por tanto, mi consejo para ti es: ríndete hoy antes de que ese momento en que la oportunidad se cierre y el día de tu paz pase y no puedas entonces entrar al día de reposo. Ríndete, porque si no reconoces que este es tu día, entonces vendrán días sobre ti, dice Jesús, en que tus enemigos te van a rodear, te van a sitiar con vallado, te van a derribar a ti, dice, y a tus hijos dentro de ti. Ante que los días de los enemigos de tu alma lleguen, reconoce que este es el día de Dios para ti. El día de tu paz, lo que es para tu paz. Escucha lo que el mismo Cristo dijo en Lucas 15:7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esos justos que no necesitan era un señalamiento a los fariseos que se creían justos y se creían que a ellos no le hacía falta arrepentirse. Se creían así. Pero dice Cristo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se cree que son justos y no lo son. Mi amigo, en el cielo hay gozo cuando un pecador entiende que ha llegado su día y se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Pero por el contrario, habrán lágrimas de profundo dolor cuando alguien rechaza el día de su visitación. Y yo quiero terminar con una ilustración que escuché hace muchos años. Quizás no recuerde todos los detalles, pero quiero que entiendas la idea. La historia dice que hace muchos años atrás había una plaga de enfermedad que estaba azotando la tierra. Y había un médico por allá por Europa que había descubierto la forma de sanar a la gente. Y comenzó a sanar a la gente, pero era uno solo. Y la plaga se había extendido por casi toda la tierra. Y este hombre decide dar conferencias a los médicos para enseñarles cómo sanar a los enfermos. Y lo traen a esta nación para que dé conferencias. Y resulta que en una ciudad donde él iba a dar una conferencia, había una madre que tenía un hijo enfermo con esa enfermedad. Y ella clamaba y decía: oh, si algún día yo tuviera ese médico delante de mí para que salvara a mi hijo. Y cuenta la historia que en un tiempo que le dieron de descanso a ese médico, decidió salir a recorrer la ciudad. Y dijo: no, yo quiero ir solo, yo quiero estar solo, déjeme solo. Y el médico salió a recorrer la ciudad. De repente comienza a llover. Y el médico, para refugiarse, va y corre a una casa y toca la puerta de esa casa y le abre la mujer, y cuando ve que es un hombre, ¡pum!, le cerró la puerta. Hasta que vienen sus ayudantes a buscar al médico, lo recogen y lo llevan a la conferencia y da su conferencia, y cuando termina su conferencia era mucha gente, lo sacaron por la parte de atrás y el médico se fue. ¿Y cuál fue la sorpresa de aquella madre cuando, al ver los periódicos al día siguiente, ve la foto del hombre que estuvo tocando a su puerta y ella le cerró la puerta? Y yo te digo, Jesús está tocando a la puerta de tu corazón.
La decisión de lo que va a pasar con el médico de los médicos que está tocando tu puerta está en tus manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cerrar la puerta a Cristo? ¿Vas a cerrar tu oportunidad? ¿O vas a abrir la puerta de tu corazón y te vas a rendir a Cristo? Y vas a decir, no me interesa más el mundo perdido. Dios me ha hablado. Dios me está hablando. Yo reconozco que Dios me está visitando. Y yo no voy a hacer lo que hizo Jerusalén, que despreció su tiempo de visitación y lo que era para su paz. Yo no voy a hacer eso. No voy a cometer el mismo error. Yo voy a recibir a Jesús. Voy a recibir el Evangelio. Voy a entregar mi vida a Cristo.